Hay años que pasan sin más. Y luego está 1066, un año que de verdad lo cambió absolutamente todo para Inglaterra. Vamos a sumergirnos en la historia de cómo una serie de batallas sangrientas redibujaron el futuro de un país entero. A ver, todo arranca en enero de 1066. El rey de Inglaterra, un tal Eduardo el Confesor, muere. Y aquí empieza el lío. Muere sin hijos. Sin un heredero claro, se monta un problema monumental. ¿Quién iba a ser el próximo rey? Con el trono libre, de repente aparecen tres hombres muy, pero que muy poderosos. Y ojo, cada uno estaba convencidísimo de que la corona de Inglaterra le pertenecía por derecho. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los argumentos de cada uno eran totalmente diferentes. Por un lado, teníamos a Harold Godwinson, un conde inglés muy importante, al que eligió el Witan, que era como el consejo de nobles de la época. Luego estaba Guillermo, duque de Normandía, que juraba y perjuraba que el rey anterior le había prometido el trono a él. Y para rematar, Harald Hardrada, el rey de Noruega, que lo reclamaba basándose en antiguas conquistas vikingas. Vaya panorama. Pues bueno, en Inglaterra no se lo pensaron dos veces. Actuaron súper rápido y coronaron a su candidato, a Harold. Pero claro, sus dos rivales no se iban a quedar de brazos cruzados. Estaba clarísimo que no iban a aceptar un no por respuesta. La guerra era solo cuestión de tiempo. Y menudo desafío, porque el lío para el recién coronado rey Harold fue gigantesco. De repente se encontró con que tenía que defender su reino no de una, sino de dos invasiones al mismo tiempo. Una venía por el norte y la otra por el sur. Para que nos hagamos una idea del caos, a principios de septiembre, Harald Hardrada y sus vikingos invaden por el norte. Harald tiene que coger a su ejército y subir a toda prisa. El 25 de septiembre los derrota en una batalla durísima, la de Stamford Bridge. Y cuando parece que puede respirar, ¡zas! 3 días después, el 28 de septiembre, le avisan de que Guillermo y su ejército normando han desembarcado en el sur. Una locura. Tuvo que hacer que sus hombres, ya agotados, dieran media vuelta y se cruzaran el país de nuevo. Y este es un punto clave. Sí, Harold había conseguido una victoria increíble contra los vikingos, pero su ejército estaba reventado, agotadísimo. Y ahora, sin un solo día de descanso, tenían que plantarle cara a un ejército normando que llegaba fresco, descansado, bien armado y, sobre todo, con muchas ganas de luchar. Vale, el choque entre estos dos ejércitos era inevitable. Y lo más interesante es que no podían ser más diferentes. Sus formas de luchar, sus armas, eran como la noche y el día. Por un lado, los anglosajones, que luchaban a pie. Su gran baza era una táctica defensiva llamada muro de escudos, y su arma estrella era un hacha larga que metía bastante miedo. Por otro lado, los normandos. Ellos tenían de todo: arqueros, soldados de a pie y sobre todo su unidad de élite, caballeros con armadura pesada a caballo. Eran un ejército súper flexible y ofensivo. Vamos, el clásico enfrentamiento, la fuerza imparable contra el objeto inamovible. ¿Y qué era eso del muro de escudos? Pues era la táctica defensiva por excelencia de los anglosajones. Los soldados se ponían literalmente hombro con hombro, solapando sus escudos, y creaban una barrera sólida, un muro de madera y acero casi imposible de romper. La clave de todo era la disciplina. Mientras mantuvieron la formación, eran como una fortaleza andante. Y justo en el corazón de ese muro estaban los mejores de los mejores, los housecarls. Estos eran la élite, soldados profesionales, la guardia personal del rey. Estaban súper bien entrenados, blindados hasta los dientes y eran letales con sus hachas gigantes de 2 manos. Lucharían hasta la muerte por su rey, de eso no había duda. Y así llegamos al día D, el 14 de octubre de 1066, cerca de un pueblecito llamado Hastings. Aquí se iba a decidir todo. El futuro de Inglaterra dependía del resultado de una única y larguísima batalla, que duró desde que salió el sol hasta que se puso. Durante horas y horas, el ejército normando cargó colina arriba contra los ingleses. Pero nada, sus ataques una y otra vez se estrellaban contra el muro de escudos. Era imposible romperlo. La batalla llegó a un punto muerto, un empate brutal donde nadie cedía un centímetro. La situación para Guillermo, el líder normando, era desesperada. Su ejército estaba al borde del colapso y necesitaba un plan nuevo, algo diferente. La pregunta era clara: ¿cómo se puede romper un muro que parece irrompible? Y aquí es cuando Guillermo demostró por qué era un gran estratega. Usó una táctica súper astuta, pero muy peligrosa: la retirada fingida. La idea era esta: un grupo de sus caballeros fingiría entrar en pánico y se retiraría colina abajo. Esperaba que algunos soldados ingleses, creyendo que la batalla estaba ganada, rompieran la formación del muro y bajaran a perseguirlos. Si lo hacían, los caballeros normandos darían la vuelta de repente y los machacarían al pillarlos desprotegidos. La táctica funcionó. Poco a poco, el muro inglés empezó a tener agujeros. Viendo que la línea enemiga se debilitaba, Guillermo ordenó otro movimiento clave. Mandó a sus arqueros que dejaran de disparar de frente a los escudos y que apuntaran alto.
muy alto. Fue una genialidad. De repente, una lluvia de flechas empezó a caer desde el cielo, directamente sobre las cabezas de los soldados ingleses. Y entonces ocurrió el momento que lo cambió todo. Una sola flecha, una de esas miles que caían del cielo, cambió el destino de Inglaterra para siempre. Según cuenta la leyenda, esa flecha impactó directamente en el ojo del rey Harold. Al ver a su rey caer, la moral del ejército inglés se vino abajo. El muro de escudos se rompió por completo y sus hombres huyeron. La victoria de Guillermo en Hastings no fue, ni mucho menos, el final de la historia. Fue todo lo contrario, el principio de una era completamente nueva para Inglaterra. Guillermo marchó directamente a Londres, y el día de Navidad de ese mismo año, 1666, fue coronado rey de Inglaterra. A partir de ese momento pasaría la historia como Guillermo el Conquistador. Y lo primero que hizo fue empezar a reorganizar el país de arriba a abajo para asegurar su poder. Y cuando decimos que lo cambió todo, es que lo cambió todo. Introdujeron el sistema feudal, que transformó la propiedad de la tierra. Construyeron cientos de castillos de piedra para controlar a la población. El idioma francés de la corte se mezcló con el inglés antiguo, creando las bases del inglés actual. Incluso crearon el libro Domesday, un censo súper detallado de todo el reino. El impacto de los normandos se nota todavía hoy en la arquitectura, las leyes y la lengua. Es fascinante pararse a pensar en esto, ¿verdad? La historia de un país entero cambió por completo en un solo instante, por una sola flecha. La pregunta es inevitable. ¿Qué tan diferente sería el mundo si esa flecha se hubiera desviado solo unos centímetros?